sencillamente a lo que está viendo siempre, que eso lo lleva a viajar. Yo comencé a hacer televisión ocasionalmente, como lo contó Juan Gonzalo. Yo antes había sido jefe de prensa de la Cámara de Representantes y había hecho allí televisión, pero pues una televisión de estudio, lo que llamamos nosotros en entrevistas y panel, están sentadas 4 personas hablando. Yo había viajado de estudiante, yo estudié en la Universidad Libre, a muchos congresos, y me di cuenta que después de que terminó, salí de la universidad, que no volví nunca a echar piedra, nadie me invitaba. Entonces dije, bueno, ahora hay que inventar, y fue cuando se me ocurrió esto y me funcionó. Pero además me ayudó la suerte. El primer viaje yo salí por 3 meses para Europa y África, y tuve la fortuna de encontrar en el sur del desierto del Sahara, llegando ya a Mauritania, a un antioqueño, un paisa que vendía camellos en el desierto del Sahara. Eso se volvió una leyenda. Un señor que aquí se había llamado Abraham Orozco, que allá se llamaba Ibrahim. Incluyó su nombre y lo volvió árabe, y entonces era Ibrahim. Era un marino de la flota mercante que se quedó borracho en las Islas Canarias. Zarpó el barco y él se quedó borracho. Pero era tan agradable, el típico paisa, entrador, conversador, que hace propuestas, que le dijeron, quédese aquí a trabajar con nosotros, y cuando vuelva a pasar otro barco, se va con el barco de su empresa. No pasó fácil otro barco de la mercante por ahí. Y ya entonces le propusieron, pasado un par de años, que se fuera a trabajar a El Aaiún. El Aaiún es la capital de lo que se conocía como el Sahara español. Un lugar que se ve mucho en películas, especialmente donde muestran la Legión Perdida y todos estos viajes que hacían los soldados franceses y españoles para someter a la gente del desierto del Sahara. Y estando trabajando en ese hotel en la ciudad de El Aaiún, se acordó que el abuelo de él en Sonsón era arriero de mulas. Dijo, yo puedo hacer lo mismo con camellos. Y entonces él lo que buscó fue darle tratamiento, mantenimiento a los camellos que llegaban de unas giras de 3 semanas atravesando el Sahara. Llegaban los animales muy maltratados, especialmente porque en los oasis tratan de buscar hierba para comer y tienen que escarbar en la arena, en los bordes donde hay agua para encontrar algo, y se les meten piedras que les afectan la boca, los labios y todo los pies, los cascos. Entonces él se inventó un palo, un conductorio envuelto con una serie de líquidos para curar al animal, y le dio resultado. Si venía muy enfermo un camello, se lo dejaban y lo recuperaban al mes o al mes y medio cuando volviera la caravana, y él prestaba a uno que lo llevara. Una especie de doctor en camellos. Ibrahim, el paisa, ya tenía harén. Harén no es como la gente cree, las 4 esposas que se ha vuelto musulmán. No son las 4 esposas que el profeta Mahoma nos autoriza a nosotros los musulmanes. Harén es el lugar donde viven las 4 esposas. Tiene que ser 4 camas iguales. Uno no puede tener una cama franca y uno se acuesta en la mitad y 2 a cada lado, un setín de 2 pingües iguales. Eso exige una serie de requisitos de igualdad. Y esto es a consecuencia de lo que produjeron las famosas cruzadas en los años 1000 y 1100, cuando mataban a los que se conocían en ese tiempo como sarracenos, que después vinieron a ser los musulmanes. Cuando tomó Saladino a Jerusalén, en una semana degollaron 7.000 hombres, y nació la palabra ríos de sangre, por eso precisamente. Imagínense el río de sangre que produjo el degollamiento de 7.000 hombres. Pero eso supone que quedaron 7.000 mujeres solas. En el tiempo la mujer no tenía trabajo. No es como ahora que ya no nos dejan trabajo a los hombres. Ahora todo lo manejan las mujeres, la economía, las finanzas, los bancos, la política, el deporte está lleno de comentaristas. Yo veo que marchamos hacia algo que parecía increíble, que es el hombre objeto. Eso consiste en que uno se queda tranquilo en la casa, recibe los niños cuando vienen del colegio, ordena cómo va a ser el mercado, contesta el teléfono, vienen y le hacen a uno las uñas a la casa,
Eso sí, no le van a dejar empleada sin empleado, seguro. Y se queda tranquilo y la señora llega de ordenar las finanzas de la comunidad y del país con la seguridad de ella de que uno nunca le va a decir, mi amor, me duele la espalda o la cabeza. Nada, nosotros somos de hierro, estaremos ahí. Pero en esa oportunidad no era así. Entonces, imagínense, 7.000 viudas huérfanas autorizaron como una solución el harén, pero con la condición de que no fueran más de 4 y que tuvieran igualdad de condiciones. Yo me alojé esa noche en una jaima, que son esas tiendas que se ven en el desierto, que son como una especie de circo pequeño. Y yo vi esa cordialidad entre las 4 y dije, no, esto sí es único, esto no lo logra un costeño rico. Yo quiero ser musulmán. Pero esa noche, acostado meditando, caí en cuenta que 4 esposas suponen 4 suegras y volví a ser católico de inmediato. Hasta ahí llegó la rebeldía. Bueno, eso ¿qué pasó con toda esta historia? Ese programa se disparó cuando yo llegué aquí. Llegué con 20 programas después de esa estadía. Y comenzó, lógicamente, a crear expectativa, porque como decía Juan Gonzalo, en ese tiempo no había sino 2 canales. Entonces había que escoger entre uno y el otro. Y que uno apareciera el domingo a mediodía sacando dentro del cubilete, miren este paisa que vende camellos en el desierto del Sahara, algo inimaginable, algo demasiado remoto, algo que lo único que pudiera tener como parámetro un poco las pirámides de Egipto, pues lógicamente eso fue un impacto. Y me quedé así, 23 años viajando por todas partes, innumerables temas. Estuve 3 días con la Madre Teresa de Calcuta, acompañándola, inclusive recuerdo las niñas que botan recién nacidas a la caneca de la basura. Estuve en Polonia con quien fue la niñera del Papa Juan Pablo II, una señora muy simpática, a quien le pregunté, se llama Elena Chepanska. Le digo, doña Elena, ¿usted cómo recuerda su santidad cuando era pequeño? Dijo, era un gordito que uno no le podía sacar este dedo de la nariz. Estaba contando las intimidades del Papa. Y así se fue, estuve en el Polo Norte, estuve en el Polo Sur. El programa era obligatorio hacerlo fuera de Colombia. Era el contrato con Enrevisión exigía eso. Por eso, pues esa forma de viajar tan intensa por todas partes. Y entonces uno ve cómo va creciendo el mundo y cómo aparecen industrias que son útiles como el turismo. El turismo le dio vida a España. Cuando murió el general Franco, la situación de España económica era difícil. Uno podía recorrer Europa de noche sin saber idiomas porque todos los meseros, los porteros y los vigilantes eran españoles. Ese era el trabajo que les daban. Es más, decían en ese tiempo que Europa comenzaba en los Alpes, es decir, en Francia, y que España era la única parte de África donde hablaban español, porque lo tenían relegado, y se disparó con el turismo a llegar a ser lo que es hoy. Hoy España es el segundo país del mundo receptor de turismo y ha crecido mucho más en el último semestre por las condiciones de terrorismo que ha afectado no solamente a Turquía, a Egipto, sino también a Francia. París, Francia, perdió el año pasado 11 millones de visitantes por los actos terroristas que se sucedieron. Sigue siendo todavía el primer país más visitado. El año pasado lo visitaron 82 millones de personas desde el punto de vista internacional. Segundo quedó España, tercero Estados Unidos, cuarto China. Pero eso está cambiando porque la situación es difícil para Francia. China crece porque China no tiene imagen de inseguridad, una seguridad absoluta, porque en China la ley es muy dura. Ustedes saben que allá, por ejemplo, los corruptos los fusilan. En noviembre pasado fusilaron al alcalde de Shanghái, una ciudad con 22 millones de habitantes, porque le descubrieron un negociado en la pavimentación de las calles y lo anuncian como un evento. Lunes a las 9 de la mañana, fusilamiento del alcalde, tal cual. Le pegan un disparo en la nuca y la bala tiene que pagarla la familia, porque dicen que el Estado no tiene por qué gastar un yuan, un centavo en un corrupto. Todo ese tipo de controles y de disciplina rígida que ejerce China, pues lo hace un país seguro. Entonces, además de eso, hay que sumarle que es insólito. China es algo que para uno hoy en día pues viene siendo normal.
Cuando yo fui por primera vez en el año 79, no había relaciones entre Colombia y China. Me dieron la visa en Tokio. Y uno llegaba como a otro planeta. Yo llegué a esa China 13 horas adelante de nosotros y el intérprete me dijo muy orgulloso: ya nuestro aeropuerto, Héctor, recibes 27 aviones al día. El aeropuerto de Armenia o el aeropuerto Cartago, 27. Ellos reciben hoy en día 250.000 viajeros diarios. Allá todo es así de asombroso. Cuando uno ve que esperan para el año 18 100 millones de viajeros y que nosotros estamos orgullosos de que vamos para 4 millones, un poco mal contados, porque en eso se incluye mucho los que vienen de Venezuela colados a hacer mercado en Cúcuta, y los que suben del Ecuador a vender sombreros en Ipiales, pero son turistas. No son visitantes, pero no son turistas. Pero bueno, aceptemos nosotros que vamos hacia los 4 millones. Viendo uno todos estos crecimientos, dice uno, bueno, ¿cuál es el futuro del turismo? ¿A dónde va? Nosotros, la verdad es que no podemos competir y sol y playa. Las playas de Cartagena y de Santa Marta pues son bonitas para nosotros, pero son sucias, contaminadas. Santa Marta está lleno del cisco del carbón que se saca para exportar. Se ve feo hoy en día el mar. Cartagena se reventó hace poco el alcantarillado que da sobre la ciudad. Entonces flotan cosas raras. Y eso nos tiene que poner a pensar, ¿para dónde vamos? Pues vamos para el ecoturismo, vamos para el turismo rural. Y entonces uno piensa, ¿y dónde está eso en Colombia? Juan Gonzalo a mí me habló muchas veces de Guatapé. Usted ha ido a Guatapé. Yo le decía, ¿y dónde queda el Guatapé? Y hablaba, por ejemplo, en Fontur, lo oí hablar en Fontur de bellezas de Guatapé. Y en las asambleas o en los foros de los periodistas, de la red de periodistas de turismo que hoy en día la presiden. Y entonces eso le despierta a uno, pues, interés. Uno dice, algún día voy a ir a ver a Guatapé. Vine hace 15 días a un foro de periodistas en un lugar cercano de aquí, estuvimos alabados, y después me dijo, me presentó a Yomaira y me dijo, quiero que vengan a hablar con los responsables del turismo de Guatapé, con la gente que tiene en la mano el manejo, el crecimiento, la organización, la fortaleza del turismo. Por eso estoy aquí. Y hasta ahora Juan Gonzalo no me diste mentiras, es hermoso Guatapé. Uno mira, por ejemplo, qué tenemos nosotros para ofrecer Colombia hoy en día que no sea el sol y playa. El eje cafetero está disparado. Uno ve cómo ha crecido la imagen y la cantidad de gente que asiste al eje cafetero, que hoy tiene más ofertas de turismo que Cartagena. La verdad es que Cartagena se dispara con el mar y con las murallas. Ese es su gran foco de atracción. Pero al otro día de haber ido a la playa sucia, de haber estado recorriendo las murallas, dice uno, bueno, ¿y ahora qué hago? No, pues que vayamos a las Islas del Rosario. El eje cafetero tiene de todo por ofrecer, hasta nieve tiene, aguas termales, cultura agrícola, y ustedes están ya en el mismo plan. Antioquia es realmente una gran oferta de ecoturismo, donde puede haber competencia que no es competencia porque hay mercado para todos. San Gil, Socorro, Barichara, esa zona, por ejemplo, del cañón de Chicamocha, pueden atraer también. Pero ustedes están bien, y en estos días yo había entrado a mirar algo de Guatapé cuando vine sobre historia y sobre geografía, y entonces internet capta y le envía a uno las informaciones y comienzo a ver esa cantidad de hoteles que a mí me pareció desconcertante inicialmente. Entonces dice uno, ¿qué necesitan ahora? Aprovechar la oportunidad. Es que fuera de esos datos que yo les cité, miren ustedes que el 9.8% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto del mundo, lo produce el turismo. El 9.2% de las inversiones, el 8.9% del empleo estable lo produce el turismo. Son cifras gigantescas. En Colombia el segundo lugar de divisas lo está produciendo hoy el turismo.
Nosotros dependimos muchísimo los últimos años del petróleo y miren lo que hemos tenido que sufrir, porque hace 2, 3 años el petróleo estaba a $100 el barril y ahora está a 55, entonces la pérdida de ingresos ha sido increíble, pero el turismo está fijo, está creciendo. Esa es la oportunidad que ustedes tienen y que hay que utilizarlos, porque señores y señoras, nunca hay una segunda opción para una primera mala impresión. Ustedes tienen que captar al turista que llega por primera vez para que se convierta en un promotor. Lo mejor que hay es la promoción boca a boca, porque la gente sí se ponen excelentes avisos en la prensa con fotografías, pero la gente duda. Y de los periodistas ni hablar, estamos en desgracia, dicen, a eso no se les cree. Pero lo que dice en una visita, quien ha estado, por ejemplo, en este lugar, y llega a contarle a los amigos, estuve en tal parte, la atención es cordial, la hotelería es buena, hay seguridad, hay respeto para el turista, salen satisfechos. Y es un turismo que tiene una ventaja, es turismo de familia. Es un turismo donde se viaja con hijos. No es sencillamente el marido que se voló con el cuento que va para un congreso de ventas y se largó con una amiga, no digo vecinas para no acusar a nadie, y se van entonces para Cartagena o máximo se va para Miami. No, este es un turismo sostenible. Eso es la importancia que pueden tener ustedes hoy en día. Y lógicamente uno tiene que entender que esto tiene obligaciones, pero también hay deberes del visitante, porque el turista es depredador. Uno dice, qué bueno que viene el turista. Sí, qué bueno que viene, pero les voy a dar 2 ejemplos fáciles. China calcula en 30.000 toneladas, no en 30 toneladas, las piedras que se han robado los visitantes de la muralla china. Y Egipto cree que de las pirámides de Giza se han robado más o menos 27 toneladas de piedras, porque llegan con la navajita y van escarbando y se llevan la piedra y después escribe yo amo a Juanita y vuelve al año y la despedaza para poner yo amo a Julita porque la cambió por otra y van desbaratando todo, lo van destruyendo. Creen que su dinero es un dinero más importante que el de los locales, así como hay turistas que respetan, turistas serios, hay la gente que llega también a ver qué aprovecha, que creen que sacando unos dineros del bolsillo fácilmente van a conquistar a la mesera, a la que tiende la cama, a la niña vecina, que la ven como de un nivel mucho más bajo y llegan de conquistadores. Entonces hay que formar a la gente, capacitarla, decirles no coman cuento, den cuenta ustedes de lo que tienen, de lo que ofrecen y de lo que valen. Respetar al turista, pero también hay que promover que el turista lo respete al local. Miren, el año pasado, en el último semestre, y les puede parecer increíble, Nueva York impuso multas por $4.350 a los turistas que salieron a la calle sin camisa. Nueva York. ¿Qué dice uno? Pues las ciudades de la gran libertad. Nueva York. No, el cuento tampoco es así. Acapulco tuvo que instalar comisarías de policía para controlar al turista que abusaba, que se vuela sin pagar, que se llevan las cosas y a veces se pasan vergüenzas. Hace unos años la selección Colombia fue detenida al salir de un hotel en Miami porque se habían robado 14 lámparas. El oso internacional que eso representa les da a entender que se necesita la formación también en el viajero. Y lo que yo les decía de capacitación está en manos de las autoridades, porque desgraciadamente en Colombia durante muchos años no hubo una política de Estado para el turismo. Yo fui director de turismo de Dinamarca en el año de 1900, yo no sé si ya alguno había nacido, en el 74. Y resulta que se hizo un congreso de directores de turismo en La Guajira. Fuimos a Maicao a un congreso. El 60% eran ex reinas de belleza separadas del marido, amigas del gobernador, que con el argumento de que tienen conocimiento del protocolo las nombraban directoras de turismo.
pero no tenían idea, y el turismo es una industria, no es un negocito. Es la segunda industria del mundo. Es que uno tiene que ver que el año pasado, dato que doy de hace 15 días de la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, viajaron por el mundo 1.235 millones de personas. Eso les pone a ustedes fácilmente en la cabeza un resumen de la cantidad de billones de dólares que se mueven. Todo eso hay que aprovecharlo, pero también hay que limitarle su comportamiento para evitar que creen desorden y que vuelvan un caos los lugares a donde llegan. Hay ciudades, por ejemplo, en la costa sur, que han tenido que crear policía especial en la parte sur de Francia para poder controlar los borrachos que vienen de Noruega, de Holanda, de Suecia y duran hasta las 5 de la mañana pegando berridos en la playa sin dejar dormir a los que están alojados en los hoteles y en una exhibición desnuda impresionante. Porque hay lugares donde está acercado el topes, pero eso no es para que lo hagan en las calles de Niza ni que lo hagan en Roma. Roma castiga a quien sale a las calles y lo pueden detener sin camisa. Y entren ustedes, las niñas, en el Vaticano, a la iglesia, a la Basílica de San Pedro, con una falda que no tape la rodilla, no los dejan entrar. Tienen que alquilar una falda, es un buen negocio para la iglesia, sobre todo en verano, que llegan con faldas cortas. Y alquilan una falda que se la amarran, que la devuelven a la salida, alquilada. Y no va a entrar ninguno que tengan camiseta esqueleto. Esta es una iglesia, usted puede tener la religión que quiera y se la respetamos. Entra más por curioso que por fiel, pero no le aceptamos que entre de esa manera. Y les ponen ese límite. Y el Vaticano, pues uno de los lugares de mayor atracción, y donde han vivido infinidad de papas y de cardenales corruptos, pero hay que cumplir con las normas. Uno no va a decir, esto fue la época de los Borgia, por ejemplo, porque eso era horroroso, pero en ese tiempo les exigían por lo menos que se vistieran también un poco prudentemente. La falsificación, por ejemplo, de la moneda, eso ha afectado muchísimos lugares de turismo, porque llegan con billetes falsos y muchas veces el turista pues aprovecha que no los conocen y se los dan como a su turno. Hay países donde las ciudades aprovechan al turista. Por ejemplo, lo que sucedió cuando cayó la cortina de hierro en Rusia era impresionante, porque uno no conocía la moneda y confundía fácilmente el rublo viejo con el rublo nuevo. Y el precio venía siendo que si antiguamente el rublo llegó a valer 69 centavos de dólar, es decir, era más caro un rublo que un dólar. A los 6 meses, por un dólar le daban fácilmente $200. 200 rublos por un dólar. Entonces, claro, esa descompensación mental permitía que engañaran a los turistas. Los taxistas de Moscú es de lo más pícaro que se puedan imaginar. Le dicen a usted, le vendo un ícono auténtico, un cuadro religioso de hace 200 años que lo conseguimos en una iglesia pequeño y se lo venden en $500. Le dicen, y yo lo acompaño a usted al aeropuerto para que salga tranquilo. El tipo se lo vende y va y lo acusa en la policía. Y como quedó de llevarlo, se lo quitan a uno en el aeropuerto y le dan a él la mitad. Entonces se gana 250 más los 500 que le da a uno y lo tumban. El negocio está hecho. Eso hay que tenerlo presente porque hay muchos países, así como hay otros muy serios, muy respetuosos y muy responsables. Y eso es importante, tener una imagen. A medida que se tenga una imagen donde la gente dice, Guatapé es tranquilo, Guatapé es un lugar hermoso, donde hay respeto y no lo van a tumbar a uno, eso es una de las mejores promociones que se puede esperar en el turismo. Uno ve muchas veces países llenos de reglamentaciones. Por ejemplo, en Tailandia uno no puede ir a visita y cruzar una pierna sobre la otra, que para nosotros es habitual, porque la punta del zapato de arriba pues queda hacia algún lugar y eso se considera una maldición para el que está enfrente. Entonces eso es gravísimo hacerlo.
En Tailandia esa costumbre que uno le pone la mano en la cabeza a un niñito, le dice, ¿qué hubo, chino? ¿Cómo le va? Uy, hasta los 12 años se considera que la divinidad que Dios recibe, ellos son budistas de la Samayana, que hasta esa edad Dios vive ahí. Entonces eso es como entrar en una iglesia y sacarse uno las hostias y repartirlas. Eso es gravísimo hacerle eso a un niño. Ve uno cosas desconcertantes, baja de un bus un señor con una señora, pueden ser novios, van hablando, la señora va pujando con un paquete aquí y el otro va con las manos en el bolsillo. Y uno dice, ¿por qué no le ayuda? Ajá. Porque es tratarla a ella de incapaz, de que no es capaz de cargar nada, entonces échelo al hombro y llévelo. Yo le digo, cuidado, se tropieza, ¿no? Todo son cambios culturales inmensos en todas partes. China. Lo de China es desconcertante a pesar de que ha venido cambiando. En China es una manera de demostrar agrado por la comida, eructar en la mesa. A nosotros, un pelado llega a hacer eso y le dan un coscorrón en la cabeza al chino. Allá sueltan un eructo con todo el escándalo posible, casi que es un eructo que viene en estéreo. Eso es, qué buena está la comida. Han ido cambiando algo con un argumento, decirles, por ejemplo, escupir en público promueve la gripa aviar, una que fue producida por los patos y todo lo que matan. ¿Por qué? Porque ellos viven escupiendo hace 3000 años, porque es una manera de ahuyentar los espíritus malos. Y uno queda desconcertado a medida que entra en contacto con esa cultura donde ellos llegan y desgarran, ¡pum!, escupen. Han tratado de controlarlo de esa manera. He visto gente que fuma y toma sopa al tiempo. Y uno que no le cree, pero otras peores que como no estamos cerca todavía del almuerzo. Un chinito habla difícil el español, obviamente. Entonces le están hablando y uno no le entiende. Entonces, bueno, me repites. Entonces, abre la boca, saca lo que se está comiendo, le explica a uno y vuelve y se guarda otra vez, porque no lo va a perder lo que ya se estaba comiendo. Claro, hoy en día el turista no tiene mucho acercamiento a este tipo de cosas porque viven en un sector especializado donde los llevan a hoteles occidentales. A ustedes no les dan en China agua fría o agua con hielo. Ellos dicen que uno no debe consumir ningún líquido que tenga una temperatura inferior a la temperatura interna porque genera convulsiones. Y que si uno derrite un helado y se lo come, lo que nosotros llamamos raspado, le va a doler el pecho y le va a doler la cabeza y eso es malo. Y fíjense lo que pasa, por ejemplo, también con los cafeteros, la gente del eje cafetero. Uno en China dice, tengo sed y le dan agua tibia. Y uno dice en el eje cafetero, tengo sed y le dan un tinto, un café tinto. Y quita la sed. Porque según ellos, lo dicen científicamente, el líquido frío se consume y no circula. Se queda en el estómago hasta que tome la temperatura interna y después circula. Todo ha sido únicamente psicológico, nada más. Lo de los palitos, le dicen a uno, estos comiendo con palos, pues. Yo he visto micos en el zoológico en esas. Le dicen a uno, usted es un sucio que come con tenedor. ¿Por qué? Si ustedes saben cuánta gente se lleva ese tenedor a la boca. Cientos. El palo nunca toca la boca. Llega y se retira. Entonces dicen, el palo es saciado, yo me lo puedo llevar, es mi palo. Ustedes comen con tenedor. Ustedes son unos sucios que van y se sientan en un sanitario donde se han sentado 50 personas y no saben quién estaba enfermo. Nosotros nos acurrucamos en un hueco que se llama letrina. La primera vez que yo fui a Egipto, me paré frente a las pirámides de Egipto en el año 78. Y el camarógrafo me marcó la entrada y yo saludé. Muy buena tarde. Desde Egipto reciban el saludo viajero de Héctor Mora en las pirámides de Giza, donde hace 5000 años y le pegué un grito al camarógrafo, ¡corte! Lo que pasó, y yo quiero ver los apuntes, que 5000 años, eso es mucho. Porque uno tiene en la cabeza en ese momento los 500 del descubrimiento de América, o la visita de los españoles. En ese tiempo venían por el oro, ¿no? Ahora vienen por la plata. Y fuera de eso, 2000
de la religión cristiana, 2000 del nacimiento de Jesús. Pero cuando uno le dicen 5000 años, uno dice, esto están como exagerando. Y las 4 grandes culturas, China, India, Egipto con el agregado de Grecia y la Mesopotamia, que era donde quedaba el paraíso terrenal entre el Tigris y el Éufrates, donde están ahora Irán e Irak, todas eran zonas de 5000 años de historia registrada, porque hay muchos lugares donde dicen aquí hubo asentamientos humanos hace 10.000 años, que llegó a vivir la gente. China creció alrededor de un río, el río amarillo, el Yangtze, y alrededor de ese río comenzaron a asentarse las tribus y se fueron haciendo amigos y después se fueron aliando y de aliarse pasaron a ser una fuerza única y creció un país que tiene hoy en día 1.370 millones de habitantes. Esa es mucha cantidad de chinos. Cuando uno ve eso dice, ¿cómo los manejan? A veces me dicen amigos, cuando yo vengo de China me dicen, es que, a ver, explique por qué no hacen elecciones en China, ¿no? La democracia, a ver, ustedes se imaginan una elección donde un tipo saca 400 millones de votos y el otro 410 y alguien pide que los cuenten otra vez. Eso no tiene. Donde den libertad de candidatizar y dicen, sí, hay 2.780 candidatos a presidente de la República. Ellos tienen un idioma oficial, el mandarín, que se escribe igual en todas partes, pero tienen 53 etnias que tienen 53 dialectos diferentes. Obligatorio que aprendan a hablar el mandarín. ¿Y cómo lograron eso? En el año 223 a.C., el sur de China era más desarrollado que la parte de ahora de Shanghái hacia arriba, donde queda Beijing. Y entonces un emperador sacaba a pasear a su hijo. Yo viví eso de niño, que lo montaban a uno en el anca del caballo y salía de paseo. Este lo montaba en el anca del elefante, 50 kilómetros. Cartagena tiene 9. Esos 6.750 kilómetros se divisan desde el espacio. Es una de las dos posiciones que se pueden diferenciar. La otra es el cañón del Chicamote, el cañón del Colorado, y con el perdón de los santanderianos que dicen que el cañón del Colorado es lo mismo que el cañón de Chicamocha, no. Y un salar que queda en Bolivia que se llama Uyuni, que es tan supremamente densa la sal que han hecho ladrillos de sal y con eso hicieron la pista del aeropuerto en ese lugar, pero llega el sol y lo devuelve el reflejo ampliado. Entonces eso se puede desde el espacio fácilmente detectar, el resto no. Entonces comenzó a hacer la muralla. Los chinos son supremamente supersticiosos. Vino el chamán y le dijo al emperador, que se llamaba Qi Huangdi, le dijo, señor emperador, para que esa muralla sea fuerte, usted tiene que regarla con la sangre de 10.000 hombres. El emperador, como todo, era un dictador que no le importaba matar 10.000, pero la mano de obra ya era diferente. Una cosa es matar y otra cosa quedarse sin mano de obra de 10.000 obreros. ¿Qué hacemos? Pues muy fácil, buscaron un niñito que nació enfermo, lo bautizaron 10.000 hombres, lo mataron al niñito y la sangre la llevaron para regarla por gotas a medida que iban construyendo la muralla china. Miren ustedes todo este tipo de cosas que forman parte de las leyendas, que son atracciones para los viajeros y que forman parte de la historia en todas partes. Este señor Qi Huangdi, muy supersticioso, dijo, ¿y qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? ¿Qué tal que me muera joven como mi papá? Entonces trajeron desde Persia alquimistas, químicos, sabios, para que produjeran el líquido de la eterna juventud y comenzaron a producirlo en mercurio. Le dije, usted tiene que tomarse 2 gotas diarias de este producto con mercurio. Le dijo, estos hijos madres me están mintiendo, van a tomar 10. Se envenenó y se murió más rápido. Pero alcanzó a dejar un ejército para que lo vigilara en el más allá. Ustedes tienen que haberlo visto, que se llaman los soldados de terracota en la ciudad de Xi'an. Son soldados hechos de una masa especial de tierra brillante
y miden entre 1,75 y 1,85 de estatura. Hasta los hombros los hacían con molde. La cabeza no, traían y paraban enfrente soldados, para que esos soldados sirvieran de molde para hacer las caras, y los pusieron en fila. Son 7.000 soldados. Cuando él murió, se envenenó él mismo, pues entonces eso creó un problema entre los generales y entre los dirigentes. Se volvió una guerra y eso quedó abandonado. Ellos habían observado que el sol decoloraba los uniformes de los soldados de terracota. Entonces le sembraron árboles. Los árboles crecieron, se cruzaron, recibieron polvo, tierra, agua, y se convirtió en un techo y desapareció todo. Años, pongámosle a eso en este momento, hace 2200 años, entonces desapareció. En el año de 1976 China estaba desarrollándose en torno de las cooperativas, y una cooperativa estaba sembrando maíz y buscando agua en el lugar. Vino un trabajador, uno de los camaradas, metió la barra para sembrar el maíz y buscar el agua y se le fue abajo. Entonces llamó a su compañero y le pasó lo mismo. Ya entonces el problema era grave para explicarle a la cooperativa qué pasó con las dos barras, y vinieron de allá, excavaron y encontraron un pasadizo que le dio vida a este lugar anciano, hoy considerado una de las maravillas del mundo. Ver eso. 7.000 soldados, caballos, carrozas, y en el fondo no la han abierto al público. Se sabe que la tienen detectada, la tumba de Chihuandí. La tumba está hecha en un ataúd de jade, que es la esmeralda de los chinos. Primero está metido en un ataúd de oro y ese dentro de uno de jade. Y tiene en derredor, como una protección, el mapa de China en mercurio, tal como lo veía en un lago, sembrado de patos de oro, que es el símbolo de la eternidad en China. Y así por todas partes ellos han ido produciendo lugares de atracción mundial para el turismo. Por eso tampoco nosotros podemos decir, oye, ¿por qué nosotros no competimos con estos chinos? Tienen 42 patrimonios históricos de la humanidad. Hay el Palacio Imperial, que era donde vivieron 14 emperadores seguidos. Tiene 9.999 habitaciones. Queda frente a la plaza más grande del mundo, que se llama la Plaza Tiananmen. ¿Por qué 9.999? Primero porque adentro vivían 20.000 servidores del emperador. Y fuera de eso, el 9 era el número sagrado porque era el máximo dígito y era la representación del dragón, 9. Cuando llegó al poder Mao en el año de 1949, que Mao era comunista y había derrotado a Chiang Kai-shek, que huyó a una isla que se llamaba Formosa y ahora se llama Taiwán. Entonces él llegó allá y dijo, no vamos a tener nada que ver con la época feudal anterior, y lo cambiaron de 9 al 8. Por eso, si ustedes recuerdan, los Juegos Olímpicos de Pekín se realizaron el 8 de agosto del año 2008, 8 del mes 8 del año 2008. Y la flecha encendida que prendió la llama olímpica la dispararon a las 8 de la noche y 8 minutos. En China, un celular terminado en 8 vale normalmente el 20% más que un celular igual con otra terminación. Y un automóvil que tenga la placa en 88, eso es un tesoro, puede valer el 40% de otro carro igual, pero con otro número de placa. Cuando se casa un chinito, va acompañado de sus 8 mejores compañeros a reclamar a la novia. Lógico, ustedes entienden que no son católicos, pues las ceremonias son diferentes. Entonces él va a la casa a sacar a su novia para llevarla al banquete, porque la comida es muy importante para los chinos. Tan importante que el saludo tradicional no es buenos días, ¿cómo estás? El saludo tradicional en la mañana es ¿ya desayunaste? Entonces te dice sí, entonces uno ya le dice ni hao ma, que quiere decir ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero primero preguntar si ya comió. Eso lleva a esa importancia de la comida. Entonces llegan al banquete, que es el matrimonio no es de 2 personas en China, es la unión de 2 familias. Entonces están reunidos para el banquete y comen y comen y comen, y el momento más importante
es cuando toman té, brindan al final con el té. Buscan mucho un té verde de hojas de cogollo que es carísimo. Y se para el novio, levanta la taza con el té y brinda a la suegra y le dice por primera vez en pública: mamá, así se arrepienta toda la vida. ¡Mamá! Y todos aplauden, y qué hermoso, y qué bello, y quedaron casados. Todas esas son cosas muy diferentes a lo nuestro. Ustedes no ven en China que se bese nadie en público. Eso no se ve. No se... Hoy en día, con todas las renovaciones que han hecho, comienzan a verse parejas que de pronto van de la mano. Y si un turista, un extranjero, una pareja comiencen a besarse, le cae la policía o los mismos ciudadanos y les dicen: eso no se puede hacer. Y estoy hablando de ahí. Países como Irán tienen en el aeropuerto en Teherán a la entrada un aviso que dice: en su país el beso es un saludo, aquí es un delito, no vaya a la cárcel. Firmado, no lo olvido yo, Reza Van Golam, ministro de Justicia. Un beso en público para la cárcel. A un hombre casado que lo pillen siendo infiel le dan látigo en público. Pero no se rían las señoras, porque a ellas las matan a piedra. Un poco más complicado. Todas esas cosas llevan a vivir un mundo totalmente diferente, que uno tiene que respetar. Fíjense que eso que yo les digo de Tailandia, pues a uno lo invitan a alguna parte y uno muy orondo va alzando la pierna en la cruza y le está insultando al que está enfrente. La mano izquierda entre los países musulmanes y los saharianos, los que quedan cerca del desierto, tiene un oficio totalmente diferente de la derecha. La derecha es para comer y saludar, un tratamiento personal. Sobre todo en la India, una de las cosas difíciles para uno es comer arroz con la mano, porque hay que cogerla de esta manera, y como uno no tiene la práctica, cuando sube se le cae el arroz y uno vuelve disimuladamente, recoge y vuelve y le escurre el arroz. La mano izquierda es para el aseo personal, para ir al baño a utilizar la mano en vez de papel toalé. Entonces a nadie se le ocurre, imagínense por ejemplo en el desierto, a nadie se le ocurre ir a saludar con la mano izquierda, porque en el desierto no disponen de agua para las letrinas y los baños públicos. ¿Cómo? Agua que es para beber en el desierto. Entonces cada sábado llevan un balde con agua para que el señor y la señora después de su aseo se lave la manita. Y miren que eso dio origen a una palabra que se utiliza mucho aquí todavía en Colombia, porque durante los 700 años que vivieron los árabes, los moros en el sur de España, fue muchísima la penetración que se tuvo en el idioma. Todas las palabras que comienzan por al son de origen árabe: almohada, alcázar, alféizar, aladino, alameda. Yo decía que a la 1, a las 2 y a las 3 me dijo que no. Pero hay una palabra que se utilizó para censurar a quien fuera a saludar o dar la mano izquierda. Les dicen manicagados. Y uno lo oye en Colombia, muchísimas pobres zurdos que le dicen: pero el origen es ese, de los moros en el sur de España. El sur de España es supremamente bello porque tiene esa influencia arquitectónica, musical, folclórica que dejaron los moros y los árabes. Uno oye música encantadora como el flamenco, que uno dice: bueno, ¿a quién lo pisaron que pegue esos alaridos? Pero son unos alaridos clásicos y es la música que dejaron ellos, los árabes. Y no se imaginan ustedes lo que es ir de turista al Polo Norte. Eso es otra cosa distinta. ¿Se pueden imaginar quién se baña en el Polo Norte con agua a 30 grados bajo cero? Nadie. Eso no cabe en la cabeza bañarse. Como sucedía antiguamente en la misma Europa. ¿Por qué? Ustedes tal vez han visto, los que han estado en París, los que ven películas y fotografías, la belleza de los jardines del Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es una preciosura, supremamente bello. ¿Pero por qué los jardines son tan bellos? Porque no había sanitarios y entonces era para sembrar árboles, para que la gente fuera a hacer sus necesidades a los árboles del jardín de Versalles. Y les construyeron 3 canales con agua corriente,
donde muchas veces los que iban un poquito pasados de tragos en una fiesta se iban de espaldas y los tenían que rescatar 50 metros abajo porque se los llevaba el agua. Pero miren esa finalidad, no había sanitarios. Los primeros sanitarios, que fueron 7, los trajeron importados de Escocia, de una fábrica de vajillas, y eran para la utilización del rey Luis XVI y de la señora María Antonieta y de los más cercanos. Pero ya los chinos hacía 500 años que estaban utilizando las aguas corrientes, mientras que los otros no lo habían hecho. Los turcos, que fueron supremamente aseados, porque los turcos fueron los creadores del baño caliente, el baño turco, pero resulta que los franceses, ¿cómo se iban a bañar si lo único que tenían era el río Sena, donde se embocaban todas las alcantarillas? No, le dicen, es que los franceses son sucios, es que no tenían opciones. ¿Dónde diablos se bañaban? Se acostumbraba los señores, los grandes caballeros que iban en giras por todo el mundo conquistando sobre todo la parte asiática y el norte de África, que cuando regresaban se bañaban. Los metían en una tina de madera con un barril grande y los tenían hasta 1 hora para que aflojara el mugre que tenían encima. Y hay todavía dibujos que muestran cómo con un cuchillo los raspaban para poderle sacar el mugre. Por eso en Francia se inventaron el ramo de flores para las novias, porque era para ahumar el olor natural de la señorita que en primavera venía de 3 o 4 meses sin bañarse durante todo el invierno. Entonces para eso inventaron. Y los perfumes son famosos, los mejores perfumes son los franceses, pero es para eso, para espantar los olores. Yo no veo que todo el mundo ha ido evolucionando y eso se convierte, fíjense, en atracciones turísticas. Miren el caso de México. Si hay algún mexicano, perdón, pero hay diablos y son mentirosos. Van y traen piedras que resisten un examen de carbono 14 y entonces crean un nuevo monumento. Entonces vienen y aquí al pie del lago de Guatapé acomodan las piedras, lo hacen diseñadores y arquitectos bien puestos y se inventan una leyenda. Aquí la serpiente emplumada estuvo huyendo de un grupo de cóndores que la perseguían hace 1300 años. Y entonces pintan y lo hacen. Y comienzan a bajar gringos con la boca abierta. ¿Ah? Beautiful, beautiful, y dejan plata. México recibe 22 millones de turistas al año. Miren lo que es la publicidad. En México un expresidente solamente puede ser director nacional de turismo, ningún otro cargo. Hace unos cuantos años un señor de apellido López terminó su presidencia y dijo: yo quiero ser director de turismo para rescatar el Pacífico, porque había entrado en desgracia Acapulco, en la zona de Acapulco hacia arriba, porque los volvieron pedazos los de Cancún y Vallarta. Tienen más imagen y reciben más turistas. Bueno, este señor estuvo haciendo un estudio y lanzó una serie de publicaciones por toda la costa del Pacífico en Estados Unidos, desde Los Cabos hasta Canadá. Artículos pagos en la revista donde decía: ojo, señoras mayor de 50 años, porque se ha puesto de moda en México bandas de muchachos de 30 años que las violan a las mayores de 50. Y ese año batieron todos los récords de asistencia. Bajaban señoras en carro, en bicicleta, en patineta. Y uno dice: pero si es cierto, eso es un chiste. No, pues sí. Hicieron esa campaña: ojo, no se dejen, miren que las están conquistando, las están seduciendo. Ustedes no saben lo que es salir de allá con la sonrisa plena. No, vayan. Manejan muy bien todo eso de las leyendas. Y nosotros las tenemos y a veces no explotamos en Colombia. Yo le decía al gobernador de Huila hace poco, le decía: hombre, mire, utilicen Moán, utilicen todas esas leyendas de las montañas, mejórenlas, pero tampoco es para que las modernicen, ¿no? El Moán con pedicure y con manicure y bien peinadito, pues no asusta. Pero hay que utilizar eso, hay que crear leyendas. Ustedes tienen cómo hacerlo aquí. Guatavita no ha sabido utilizar la leyenda de Guatavita. Ustedes van a la leyenda de Guatavita, supuestamente el Dorado, donde salía un cacique y se bañaba envuelto en polvo de oro, acompañado de 10 niñas muy bellas que también eran polvo de oro.
Y bueno, eso era de que ya tuviera unas representaciones artísticas los fines de semana, y con músicas, y con teatro, con todo lo que tengan, y levántese en los restaurantes el menú que comía el cacique antes y después, cómo preparaban a las niñas, ponerle imaginación al turismo para enriquecerlo, pero no lo hacen. Yo le decía, una vez tuvieron el error de nombrar en Bogotá a una persona muy respetable. Me quito el sombrero las veces que sea ante Marta Sena, una cantante operática de forma mundial, pero la nombraron directora de turismo de Bogotá. Pues la pobre señora pues no sabía qué hacer, y en una reunión de periodistas yo dije, mire Marta, haga una cosa, al aeropuerto del Dorado llega gente que dura 6 y 7 horas sin escala para seguir al sur para otra parte. Y en ese momento el aeropuerto era bien incómodo, decían usted, parecido al de Caracas hoy en día. Ustedes no saben lo que es estar sentado ahí 7 horas, cambiando cada 10 minutos de nalga porque está dormida y después para el otro lado. Invéntese una cosa fácil, con el pasaporte de esos ciudadanos, que tengan derecho y les venden una excursión que sale, los llevan a Monserrate, les dan una vuelta por la ciudad, los llevan a un restaurante donde los dejan intoxicados de ajiaco y los traen y se van. No, ¿por qué? Porque de pronto se quedan aquí sin papeles. Ustedes creen que un inglés, que un alemán, que un gringo se va a volar para quedarse en Bogotá. No, claro, no lo hacen. Pero es que eso es lo que han hecho todos estos países convertidos realmente en las minas del turismo. España, Francia, Grecia. Ahora, hay los que están en desgracia, ¿no? Turquía, nadie quiere ir en este momento a Turquía. Y para mí Estambul es la ciudad más bella del mundo. Y la gente no quiere ir pues por el terrorismo. Egipto, el río Nilo llegó a tener 70 barcos para cruceros, hoy tiene 9. Porque ese es el gran enemigo de todas partes. Es eso, que uno no sabe si la gordita de aquí está gorda o está forrada en explosivos. Eso les afecta al turismo. Nosotros por lo menos no tenemos tanto esa imagen, y espero que por lo menos la palabra paz, que se está repitiendo por todas partes, ayude a que venga la gente. Me llamó un periodista amigo alemán hace como 3 años o 4, de la revista Der Spiegel, y me dice, Héctor, imagínense que quiero un consejo. Me traslada la revista a trabajar a Bogotá como sede de los 5 países andinos. Y mi esposa dice que si nos vamos para allá, se separa. ¿Por qué? Dijo, los niños, el peligro que van a correr, las guerras, los secuestros, los atentados. Dije, hombre, eso es una exageración, eso sucede en la zona de guerra, si usted no se vaya, pues no le pasa nada. Dijo, no, yo le he dicho, y ella dice, prefiero quedarme donde estamos. ¿Y dónde están? En el Líbano. ¿Cómo será la imagen negativa? En un congreso internacional en Medellín que organizó Juan Gonzalo Benítez, de periodistas, hace como 4 o 5 años, que inclusive vino Pacho Santos. Yo le dije a Pacho Santos, él todavía era accionista en tiempo, y ese periódico no nos ayuda, nos pregunta, ¿cómo así? Le dije, mire, Semana Santa, primera página del periódico, fotografía de 3 columnas, un tanque de guerra en el peaje de la autopista Bogotá-Medellín, con 2 soldados con casco, camuflado y fusil ametralladora, y al fondo, montado como en una película, pasaba un helicóptero artillado, y una leyenda que decía, 25.000 hombres protegerán en las calles a los bogotanos, a los colombianos durante Semana Santa. ¿Qué piensa un extranjero que ve que para que salgan de Semana Santa tienen que ponerle 25.000 soldados, tanques de guerra y helicópteros artillados? Y como si fuera poco en ese tiempo, pero todavía estaba vivo Juan Pablo II, nos hizo el favor de decir, recemos para que en Colombia no secuestren más. Imagínense eso dicho en el Vaticano a las 9 de la mañana, delante de 100.000 personas en misa. No nos ayuda. Entonces, los periódicos, nosotros los periodistas somos culpables de más del 50% de las desgracias del país. Eso tenemos que reconocerlo nosotros. Porque no hay es que seleccionar noticias no es ocultar la verdad. No poner la foto de la cara vuelta nada en sangre en primera página y decir, uy, mire cómo le salen las muelas por las mejillas. Eso no funciona. Entonces necesitamos en todo solidaridad, necesitamos en todo capacitación.
En el turismo, y eso lo deben saber ustedes, la capacitación es indispensable. El bilingüismo. Es necesario que la gente que se prepare sea bilingüe. Es necesario que los muchachos jóvenes se den cuenta que eso es una profesión, no es una manera de escampar cuando no hay oficio. Porque una vez estaba yo en Villavicencio en un congreso de periodistas y entonces por la mañana salí a desayunar y le dije a la niña de la recepción, hágame un favor, llame al aeropuerto para saber a qué horas vuelas Atenas, Bogotá. Me entré a desayunar, sí. Cuando regresé le dije, ¿ya llamaste? Me dijo, no. Le dije, ¿por qué? Dijo, pero ¿para qué si yo oigo el avión cuando pasa? Eso además, dicho a un extranjero que no entiende bien el idioma, queda loco. Loco, ese es el cuento de un pobre alemán que en Barranquilla que entró a cambiar unos dólares en el banco y le preguntó al señor y le dijo, no. Entonces dijo, ¿dónde? Este que está acá atrás. Y yo le pregunto, señor, que yo dónde cambio esto, este que está acá atrás. Pues llamaron a alguien y dijo, no, es que el costeño le está diciendo que este que está aquí atrás. Pero el pobre alemán no entiende un carajo. Entonces, se necesita capacitar, así sea en cosas primarias. Por eso es tan bueno, y es una campaña, aquí en Medellín lo está iniciando precisamente María Eugenia Sanín, que es que el que sale sea viajero, no turista. El turista simplemente es una persona que compra una excursión, lo montan en un bus, con unos vidrios muy bonitos, todo se ve claro, y lo llevan a un centro comercial donde ganan comisiones los días. El viajero se prepara, la agencia lo lleva, lo prepara, le dice, lea esto, vamos para este lugar, léase algo, aprenda 5 o 6 palabras, que eso le encanta. Ustedes tienen que oírlo aquí cuando llega un trabajo y les dice buenos días, lo le da rechazo, ¿qué quiere? Allá sucede lo mismo. Si uno dice en un país árabe, Marruecos o algo así, shukran, dice gracias en árabe. Si uno saluda salam aleikum, este saluda y lo ayuda, despierta simpatía porque dicen, este visitante se ha preocupado por saber algo de aquí, tener conocimiento. Imaginen ustedes a gente que ha perdido negocios que van a China o a Japón, esto sobre todo en el bogotano, y llegan a una oficina donde hay 20 niñas, voy a besar a 20, porque son así, niñas que saludan de una vez, le echan la mano y un beso a cada lado. Allá con el primer beso se le acaba la visita, rechazado. Las grandes empresas en Japón, en China, en Vietnam, en Myanmar, han puesto máquinas a la entrada de esos edificios para que quien no tenga tarjeta de presentación la imprima. Llega una persona, yo vengo en representación de Guatapé Inc., ¿no? Su tarjeta, se me acabaron. Señor, mande a hacer. ¿Cómo nos garantiza que de verdad usted es el representante? Entonces hágala. Y se la hacen inmediatamente en las máquinas, poniendo al respaldo en el idioma de ellos el nombre y el cargo que ocupa. Lo que pasa es que de pronto, mientras está en eso, se acabó el tiempo de la visita que se había establecido con un mes de anticipación, y reciben a otro y se perdió el viaje. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en las partes de negocios, pero en el de turismo también hay que tener presente eso. No dejarse tampoco engañar. Aquí hay una ventaja, y es que las artesanías que se venden aquí son originales. Pero yo he tenido experiencias de llegar con gente a China, que le dicen a uno, Héctor, yo no quiero ir a la muralla china, yo no quiero ir al Palacio Imperial, yo quiero ir 3 días a los almacenes de compras. Y se van, y compran lo mismo que venden en los San Andresitos. Y pagan $100 por cada maleta para traerlos desde China, la mitad se les desportilla, y eso lo habían podido comprar aquí calladitos, y son los regalos elementales que se tienen que dar en San Andresito, sin necesidad de eso. En el turismo es muy importante precisamente la artesanía, y en la artesanía, si ustedes se dan cuenta, es una industria de pymes y de industria familiar. Uno no ve a Ardila Lule, a los Santo Domingo, a Sarmiento Angulo diseñando una negrita con trenzas para hacer muñecos de trapo, nada. Eso es de creatividad popular. Es una de las grandes empresas que florecen en la industria del turismo en la sombra. La gastronomía
gastronomía es algo excelente, sino que nosotros estamos acostumbrados tanto a nuestra comida que creemos que eso no vale la pena. A China llega gente exclusivamente a comer, no más, que viajan de distintas partes del mundo a eso, a comer. Zipaquirá, ¿cómo es posible que no explote el cuento de la Catedral de Sal para vender platos que se llamen el plato del excavador? Y le echan un cuento y le dicen esto está hecho con la sal y le ponen sal de la que sacan de ahí. Todo eso hay que utilizarlo. El Estado no se ha preocupado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hoy en día, como les digo, comienzan a funcionar los directores de turismo en las ciudades porque ya tienen una formación, ya por lo menos hay universidades, ya hay facultades de turismo y de administración hotelera, antes no la había. Entonces, eso tiene que funcionar más la iniciativa privada. La iniciativa privada es valiosa en esto. El apoyo a las mismas agencias de viaje. Miren, la gente está hoy muy feliz. Y yo compro por internet porque me sale más barato. Vaya y haga un reclamo en el momento en que nos dejó el avión. Pero etiquete. No hay nada que hacer porque ¿qué alega uno con el internet? ¿Cómo le echa uno la madre al computador? Nada saca con eso. Hay que apelar a las agencias de viaje. Lo que se puede llevar un referente de lo que se consiguió por internet y decirle a la agencia, mire, yo necesito esto, pero las agencias se están convirtiendo en asesoras de viaje. Eso es lo que es indispensable. Y que le digan a la pareja dónde ir, cómo ir, eso. Y ustedes conservar esto que les digo que es extraordinario lo que tienen aquí. Ustedes les pasa que como ven todos los días esto, no los impresiona tanto. Y a uno le pasa. Yo fui juez en Girardot y a los 2 años bajó un compañero y me dijo, hermano, ¿dónde vamos a comer viudo de pescado? Me dije, yo no sé, ¿cómo que usted vive aquí? Sí, pero pues uno no se fija en eso, no va. En todas partes. En París hay franceses que no tienen mucha referencia de cómo se va desde el Museo del Louvre hasta la Tour Eiffel, porque se acostumbran, es una cosa manual, está ahí. No importa si ahí está la Tour Eiffel. Como le decían hace 100 años, esa señora oxidada y fea, no le ponen atención. Entonces hay que abrir los ojos para conservar lo que se tiene. Y hoy en día, con ese acercamiento que produce la internet, entonces es la oportunidad para estar permanentemente en la vivencia de quienes vayan a viajar. Y en la organización local, en eso sí que es importante, que se tenga la capacitación de la gente, que haya tranquilidad, que haya seguridad, que el Estado, en este caso que el municipio, que el departamento y la nación, si ayuden en algo, se preocupen de colaborar y de formar los lugares, de que haya disciplina, de que haya normas y de que se sepa que el turista tiene que respetarlo también. Guatemala lo ha hecho muy bien. Guatemala no le gustan los mochileros, porque dicen que el mochilero no deja nada. Eso es como los que bajan a Girardot a hacer turismo los sábados. Llevan en el baúl del carro una olla con papas y pollo. Y la gaseosa. Se sientan a la orilla del río, se bañan en el río, se toman fotos y dejan los huesos, los papeles y toda la basura botada y se van. Y no le queda nada al municipio. Los municipios tienen que preocuparse por esas cosas. Y porque sepan que esa basura que están haciendo, si los pillan, les representa una multa. Eso que les decía yo de Nueva York me llamó mucho la atención. Miles de dólares de multa por salir a Nueva York, que puede tener temperaturas en verano de 38 grados y salir sin camisa. No, eso no es así. Si no les gusta, pues qué pena. Pero hay normas que la sociedad y la cultura local quiere que se les respete y merece que se les respete. Que usted se quiere llevar a mi sobrina, bueno, pero cásese primero, ¿no? Hay que ponerle orden a todo. Y ya les digo, aprovechar la oportunidad. Ustedes se han convertido en algo como bastante nuevo ante el mercado del turismo nacional. No es que la gente le dice, Guatapé sí me suena, el Peñón, los lugares, la hotelería me llamó la atención. Yo vi antes de ayer en internet abrí y salen un montón de hoteles de aquí que uno no cree que los hay. Hartos, señal de que hay demanda y que hay oferta y se vende de eso, de la oferta y la demanda.
cuidar también la especulación. Es muy normal, por ejemplo, en los restaurantes de la Sabana de Bogotá, que uno entra y vienen los precios. Entonces, por ejemplo, dice pescado, ST, según tamaño, y en otro dice todo el total del menú, SM, según marrano. No hay autoridad que haga respetar los precios. Y eso da confianza. Uno entra de turista a un restaurante y ve que están los precios y que a lo mejor tiene un par de sellos que dice alcaldía y que dice comisaría de tal cosa, y siente que está protegido y que tiene a su turno que haber protección, porque hay mucho también el que se vuela, el que no, en todas partes del mundo el que se va. En esto hay una cosa importante, porque ya se nos fue la tarde, de saber si hay preguntas, si ustedes quieren preguntar algo, con el mayor gusto. Yo ya soy veterano así como usted, y yo lo veo a usted de que tenía plena edad, inclusive en blanco y negro, el televisor de perilla. Pero yo no me da miedo hablar por eso. Y me impactaba mucho, y entonces soy vertiente admirador suyo. Gracias. Y a través de usted conozco el mundo entero. Mis compañeras que están por ahí les causa impacto cuando yo comienzo a hablar con las aprendidas del mundo entero, y me causa mucho impacto. Entre otras cosas me impacta mucho, creo que veo con usted, que en París, como son ciudades viejas y no hay donde enterrar los muertos, los muros de las edificaciones lo hacen es con cadáveres. Sí, y tienen una gran cantidad con huesos, sí. Especialmente lo que es tibia, pero negros se utilizaban anteriormente. Todos los ritos que hacen cuando van a enterrar un cadáver en la isla. Ya ahorita le hago con usted. Gracias, muy amable. Me voy a acordar de una señora que encontré en el aeropuerto en estos días, y viene y me dice: ¿usted es Héctor Mora? Le dije: sí, señora. Dijo: usted me dijo mentiras. ¿Y por qué? Digo: porque durante muchos años yo creía que los aviones de avión que eran blancos y negros, la televisión era en blanco y negro, hasta que vine y me di cuenta que eran rojos. Uno, en cierto modo, son motivos de satisfacción, pertenece a eso, a esa recordación de la gente. Como yo no sé, pues, yo no soy fotógrafo, no tuve academia, entonces me pego mucho de esos programas y me causa bastante impacto. Gracias. Bueno, otra pregunta. Señor Héctor Mora, primero felicitarlos porque el mejor aprendizaje es la experiencia. Gracias. Felicitarlo. Yo soy Irma Mora, tú no eres mi tío, pero lo he admirado toda la vida por su afán de viajar y compartir cultura en diferentes idiomas. Felicitaciones a la administración por este regalo tan maravilloso. Gracias, muy amable. Yo quiero plantear una pregunta y enseguida le paso el micrófono a los compañeros. De pronto, Héctor Mora hace un rato lo describió, pero muy bueno ahondar un poco en esa diferencia entre turista y viajero. Ya, sí. Y lo segundo, si es lícito, como lo planteaba usted, que hacían en México, inventarse un cuento a partir de algo que a lo mejor ni siquiera es cierto. Sí. Bueno, en primer término, la diferencia básica entre turista y viajero está en que el viajero se prepara para saber a dónde va, escoge el lugar, se prepara, lee, se instruye, y eso le da un valor adicional, porque llega conociendo, llega con deseo de saber, no come cuento. Esa es la importancia entre el viajero y el turista. Lo preparan, le indican a la agencia qué hacer y lo llevan de esa manera. Lo otro no es ilícito, esa vivatada que no es ilícito, ¿no? Porque siempre toman una leyenda, y leyendas es los que hay en todas partes. A uno le dicen la monja sin cabeza, el cura no sé cómo, pues esa es una leyenda que ha venido transitando de una forma oral de generaciones en generaciones. Entonces es darle vida a eso, no es ilícito, sencillamente son cosas que aprovechan ellos y le dan creatividad a una historia. Imagínate, por ejemplo, uno cómo va a pedir que le demuestren que sí fue cierto que a Adán lo echaron del paraíso por comerse la manzana de la señora Eva, ¿no? Pero son leyendas, son tradiciones de la historia. Yo a veces digo que
La historia sagrada que veíamos, que era parte de la Biblia, parece escrita por Walt Disney, porque son cosas de imaginación, de una riqueza, y lo hacían para poder explicar los principios religiosos en una época en que no era fácil de entender las cosas. Tú vas a Notre Dame en París, una iglesia majestuosa, una catedral majestuosa. Toda la fachada tiene una serie de imágenes impresas, porque la gente no sabía leer y le contaron con imágenes la historia de la religión en eso. Y la gente cree además que Notre Dame es un homenaje que quiere decir Nuestra Señora a la Virgen María, ¿no? Es a María Magdalena, porque eso fue financiado por los templarios, que fueron los caballeros que combatieron en el Medio Oriente y que la respetaban y que se enfrentaron con la iglesia por una cosa tonta, por dinero. Entonces pelearon por eso. Entonces así vas viendo que lo que hacen es que utilizan historias no escritas, no concretas, no aprobadas con investigaciones hechas, pero que circulan dentro del imaginario popular. Muy buenas tardes, señor Héctor. Mi nombre es Natalie Ramírez, actualmente gerencio un hostal boutique acá en las afueras de Guatapé. No tengo una pregunta, sino más bien como un consejo que nos pueda dar para pues, el gremio y para Guatapé. Con el tema del turismo, en el sentido cuando el turismo se vuelve ya como un enemigo de la misma comunidad por el tema de basuras, por el tema del turismo sexual, ¿qué consejo nos puede dar para que no se vuelva un enemigo y antes lo podamos mirar como un aliado? Por ejemplo, el tema de Montañita. ¿Cómo podemos nosotros tomar medidas antes de que se vuelva como una bola de nieve y que nos empiece a atacar pues, de manera que ya no podemos tomar medidas al respecto? Bueno, gracias. En el tema de las basuras se necesita tener, y yo observé hoy, gracias a que lo mencionas, se necesita tener una colaboración del Estado, el municipio, el departamento de hacer lo que sea indispensable que meta la mano. Yo salí hoy a tomar unas fotografías a la plaza y encontré en 2 lugares que había excrementos. Eso pues es supremamente negativo. No se puede llegar al exceso de Barcelona. Barcelona barre la ciudad cada hora. Pero claro, Barcelona recibe 40 millones de turistas en el año y eso rentan dinero suficiente para tener esas brigadas de aseo. Pero imagínate cómo se puede presentar una ciudad que la mantienen con esa forma. Uno de los grandes fracasos de Bogotá en la Candelaria es que le hacen un aseo a las 7 de la mañana y salen miles de estudiantes que botan colillas, que botan papeles, que no tienen la educación cívica, que era el nombre que se les daba de urbanidad, para que respeten eso. Pues eso necesita muchísima formación de los niños, desde los colegios, desde las primarias, desde la casa, en los hogares, que les enseñen a respetar la parte pública y privada, porque en su caso debe ser igual. Fíjate, por ejemplo, tú llegas a un país musulmán, en el Medio Oriente, y tú no puedes entrar con zapatos a una casa, tienes que quitártelos. Y te dicen, sus zapatos están sucios, mis alfombras están limpias, porque vienen por cargas. Además, son símbolos de oración para arrodillarse hacia el oriente, hacia el lado de la Meca. No los venga, pero es porque les han dado ese tipo de formación. Aquí se necesita en estos lugares, en estos municipios que se convierten en un atractivo, mucho esfuerzo tanto de la sociedad como de las autoridades para hacer con insistencia. Es muy bueno que se tengan informes, esta calle tiene tal historia, que se hagan homenajes, que se cuenten, pero que siempre tengan una pata, que lleven un mensaje de respeto, un mensaje tanto para el turista como para el mismo local. Eso es importantísimo, porque hay veces que llegan unos turistas que vuelven toda una porquería y se copian de lo mismo en los locales, entonces eso es un desprestigio en vez de ser una formación. Esas son las 2 cosas esenciales en el turismo. Yo quería agradecerle toda esa información que nos da, que es con tanta experiencia tan valiosa. Aló. Ya. Pero también como... También quiero comentar, es algo que me preocupa cuando circulo por las calles.
son tres cosas. La una es que el turismo va careciendo también la economía del habitante, porque entonces, como ellos tienen más poder adquisitivo, estos son muy costosos para el vivir. Eso me preocupa mucho, no sé cómo se puede manejar. Lo segundo es que crear una conciencia de que si nosotros tenemos una identidad aquí como Guatapé, pues los zócalos y las casitas y las fachadas y todos son con sus cámaras tomándose esas fotos. Ahora últimamente les dio a todos los que ya han conseguido plata con el turismo, que les está yendo bien, poner la casa con balcón de vidrio, con espejos con rejas y con vidrios de espejos. Están tirando en el diseño que la gente nos viene. Sí, no hay conservación, sí. Y fuera de eso también ahí empezaron a poner un montón de avisos que están en las calles, que son avisos luminosos, Volados, el aviso que no tienen volado. nada que ver. Entonces, si eso no nos ayuda a regular la administración, si nosotros no creamos conciencia de que por dentro la casa la podemos poner lo moderna que queramos, pero que la fachada la cuidemos, entonces todo ese encanto que tiene el pueblo con sus calles y sus cosas se va a perder. Pero no sé cómo hacerlo, porque a veces mando en el email algunos detalles contando los avisos que están y Sí. las hacen que no se ha podido. Sí. Hay que conservar la imagen del lugar. Y eso se hace también con fuerza de la autoridad. Es que lo que se necesita también es que las autoridades asimilen la necesidad de proteger la atracción que representa la ciudad. Por ejemplo, Suiza lleva 10 años en una campaña donde están enterrando los cables de la luz para no afectar el paisaje, porque se ve horrible. Hay veces que uno mira y hay 6 y 7 cables enredados, cruzados, que tienen cantidad de cosas colgadas. Los avisos volados, eso es feísimo y acaba con la ciudad, pero son cosas de la administración, eso es cosa de la autoridad. Ahí es donde se necesita que ustedes tengan por lo menos 1 o 2 concejales que impongan también una autoridad y se comprometan con ustedes de llegar a ese sitio a defender los principios y a defender la industria del turismo. Eso es esencial y es cierto lo que tú dices, acaban con la imagen. Eso está sucediendo en muchas partes. Que se consiga decretar patrimonio urbanístico, arquitectónico, la conservación. Exactamente. Eso ya existe en Jardín. En Jardín no se pueden construir más de 2 pisos por el tema de que no construyan los edificios pues así de 5 pisos y que generen Claro. la arquitectura. Sí, eso es necesario, porque ese es uno de los atractivos. Llegar uno a un lugar totalmente moderno, donde le dicen ¿qué puedo hacer aquí? No, pues métase al jacuzzi del hotel. No tiene razón de ser. Pero eso es una cosa que la comunidad tiene que exigirle a sus dirigentes y exigirle a sus autoridades que hagan una representación de esa. Y si hay necesidad de acudir a la autoridad departamental o a la nacional para que ellos obliguen eso. Esas autoridades también de turismo, como puede ser que tal vez un turno, o sea, ¿quiénes pueden influir en eso? Pero es O que sea, aquí no hay políticas, no hay políticas, no hay autoridades de turismo, no hay una mesa de turismo. Sino hay que buscar un comité que ayude, que sugiera, porque antes de que empecemos a que nos desarrollemos más, estamos tirando en lo Sí. que ya tenemos. sí, si no pasa eso, cuando sacan una niñita de 8 años con tacones altos y con pintada y todo, se desfigura y dice, ¿esto qué es? Sí. Bueno, buenas tardes, yo vengo desde Chile. En Chile tenemos un caso muy parecido que es Valparaíso, también patrimonio de la humanidad, y también está lleno, es puerto Valparaíso y está lleno de, es precioso, y llegan muchos turistas de todas partes y está lleno de basura, es muy contaminado, y se genera mucho, claro, lo que yo no veo acá todo esto está limpio, está muy lindo y se puede explotar mucho más de lo que se explotó Valparaíso, pero también van a llegar a eso que decía ella, que llega turismo sexual, llega turismo que explota, que genera, que rompe imágenes, y es lo que pasa allá por ser patrimonio de la humanidad, el Estado de Chile lo cuida, lo conserva, y se exige que no se puede cambiar nada. Pero ha pasado también últimamente que casualmente se ha incendiado una pequeña casa y después ese terreno ya queda solo y llega un empresario y forma el hotel y rompe toda la fachada patrimonial que se tiene dentro de Chile. Como no tenemos, no sé, usted como experiencia, dónde se conserva más, cómo lo cuidan más a través del Estado, cuidan el entorno turístico, que no se destruya.
Yo estuve en Chile, en Isla de Pascua, he estado 3 veces en Isla de Pascua, y han hecho un gran esfuerzo para conservarlo porque se les estaba presentando eso. Inicialmente el aeropuerto de Isla de Pascua, por ejemplo, tenía todo lo que era la sala de espera en unos troncos muy bien arreglados, muy bien cortados, todo, y comenzó a perder el aeropuerto ese estilo y a volverlo moderno. Y tuvieron que meterse a la brava a defender porque la ciudad comenzaron a cambiar, la Isla de Pascua. Y pues todo no podía ser únicamente ver los moais, esos gigantescas tallas en piedra que tienen ustedes caliza, y conservarla. Pero ese ha sido un mal que ha venido afectando el turismo en todas partes, el irrespeto con lo que es la tradición y la cultura. Los han venido acabando con todos. Mira lo que representó la pelea en París cuando se hizo la pirámide de cristal frente al Museo del Louvre. Eso fue un escándalo violento, que decían cómo le van a meter frente a esto una pirámide de cristal, porque el vidrio ahora está reemplazando todo lo que es la construcción y lo están acabando. En eso se necesita organización, se necesita fuerza. Por ejemplo, el turismo tiene que tener su propia organización gremial, distinto de lo que sea sindical, pero de gremio, para defender, para promover, para sacar adelante esto. Promover capacitaciones, hay que capacitar todo el personal que esté vinculado con el turismo, debe ser gente que esté capacitada y tener una conciencia de lo que respeta la conservación del lugar, que es lo que tú dices de Valparaíso. Sí, claro, eso no es fácil. Buenas tardes. Don Héctor, ¿cómo leer o cómo entender la relación del turismo y el territorio, sobre todo con la gente? Lo pregunto es porque se encuentra no solamente en Antioquia, sino en Colombia, muchas administraciones que le quieren apostar a este tema del turismo, pero se relaciona mucho también con las vocaciones productivas de los territorios. Entonces, no sé cómo hacer esa lectura de ese turismo con el territorio y con sus capacidades también. ¿Y en qué está hoy la política de Estado en materia de turismo, sobre todo desde el Ministerio? ¿Qué avances ha habido en esa dirección? Nosotros estuvimos reunidos hace poco con la viceministra de Turismo aquí, precisamente en Guatapé, en un lugar que se llama Manantiales del Campo. Estuvimos con la viceministra y los periodistas. Lógico que están comenzando a tener concepto, a tener conciencia de lo que les representa el turismo, porque no la tenían. Lo que yo te decía anteriormente, el turismo era un lugar donde llegaba gente sin tener la formación ni la vocación, sino algo de relaciones públicas, y se creía que eso era justificado para ser dirigente, y no lo es así. Hoy en día comienzan a tener en el ministerio, porque han venido formando gente, conceptos claros, amplios, de lo que se necesita para ser un país turístico. Y lo que les decía al principio es que no hay nunca una segunda oportunidad para una primera mala impresión. Si en este momento no se aprovecha la ventaja que nos está dando a nosotros una moneda económica para el del extranjero, el deseo que está viniendo gente del extranjero a conocer Colombia, si no se aprovecha bien se nos vuelve un boomerang y va a estar en contra de nosotros. Pero sí hay por parte del Ministerio de Turismo proyectos concretos, han venido formando circuitos, para en esos circuitos darles un desarrollo distinto. Si cogen, por ejemplo, una zona que es de agroturismo, o turismo rural o ecoturismo, pues no ir a promoverles a ellos también turismo como el de salud, que es de ciudades. Medellín tiene un crecimiento increíble en turismo de salud, porque tiene buenos hospitales, tiene buena imagen internacional. Pero imagínate, por ejemplo, Popayán es una ciudad especializada en Semana Santa, en turismo religioso. Entonces el Estado tiene que irles fijando a ellos cuáles son las prioridades, cuáles son las ventajas y los apoyos que obtienen del Estado para eso. Y a su mismo nivel los municipios tienen que tener ese respaldo, ¿no? Comienza, no es todavía lo ideal, lo que se espera, pero comienza ya a verlo. Comienza, porque es que la parte territorial es difícil, ¿no? Muy difícil de manejar. Buenos días, nosotros venimos desde Rafael para aprovechar y contarles que venimos de la red local de San Rafael y para invitarlos también a que ya conocen. Hablando pues como de esto, para que nos cuenten de pronto qué estrategias pueden haber para crear como más alianzas como
entendí clara la pregunta. Habla de las estrategias que se pueden implementar para fomentar el turismo y de cómo proyectar, si entiendo también un poco, o hacer que la diversidad que tiene cada uno de los municipios de la región se conviertan en un ente que pueda potenciar también de que vengan más turistas acá a estos municipios vecinos. Lógico que la estrategia tiene dos puntos básicos, ¿no? Uno, que es la capacitación e información de la gente, porque si no, no funciona. Y dos, la divulgación. Es importante la divulgación para que el cliente, que es el que viene a través del mercadeo, sepa que se viene. Pero la pregunta que me hacían allí, yo quiero aprovechar que hay aquí una persona que conoce bastante eso, que es Juan Gonzalo. Tú conoces mucho lo que es el funcionamiento de Fontur, las políticas de Fontur, que es el Fondo Nacional de Turismo. Entonces, ¿por qué no cuentas un momentico lo que tú ya has captado a Fontur en esa campaña de promoción del turismo nacional? Bueno, no, mil gracias. Te sugeriría, y si quieres nos juntamos, y creo que Yomaira ha estudiado bastante el tema y la gobernación viene haciendo un proyecto muy grande, está preparando un proyecto muy grande para la región, y miramos con calma, porque digamos que meternos en cómo es la formulación del proyecto se nos va un poco largo, y ya por la hora creo que si queda una o dos preguntitas que la responda Héctor, que yo estoy acá mucho tiempo y las podemos compartir con más calmita para no distraer como el motivo de la reunión. Fontur, que es el Fondo Nacional de Turismo, tiene planes, que realmente yo invité a Juan Gonzalo porque él era presidente, hasta era director ejecutivo de la Alianza, que es una asociación nacional de agencias de viajes, y él tenía asiento como delegado en Fontur. Entonces se conocen esas políticas, que es más fácil para quienes actúan como funcionarios que para uno como periodista, porque uno lo ve con cierto reticencia, este viene a ver qué critica. En cambio, al otro le abren más eso. Y yo creo que es fácil. Pero creo que es que comienza a haber conciencia de la importancia del turismo ante la crisis del petróleo. Entonces tenemos que buscar ingresos. Y esos ingresos hoy en día los aporta el turismo. Así como durante mucho tiempo nosotros vivimos dependiendo del café, que todo era el café y el café. Y uno oía cuentos increíbles. Ministros de Hacienda que decían: yo voy a solucionar el problema económico de Colombia convenciendo a los chinos de que cada uno de esos 1.000 y pico millones de chinos se tome un tinto, un café. Eso es imposible. El chino genéticamente toma té. Nació entre té, toma té, aspira té, no piensa en otra cosa. Y además, como si fuera poco, hay 4 clases de café suave en el mundo: Colombia, Costa Rica, Kenia y Vietnam. Y Vietnam es la frontera de China, donde lo pueden traer en camiones viejos y sin placas. Aquí hay que llevarlo en aviones, en barcos de carga. Entonces no se preocupan ellos por eso. En el otro lado lo tienen ahí al alcance de la mano. Entonces esas ausencias que se están presentando de divisas hay que cubrirlas precisamente con el turismo. ¿Qué se necesita? Organización del turismo. Presión de las organizaciones y de los empresarios sobre el Estado. Eso es importante. Por lo mismo, la capacitación no es solamente para el empleo, tienen que capacitarse los inversores. La gente que invierte tiene que tener conciencia de las exoneraciones de impuestos que tienen, de las rebajas que tienen en pagos de derechos, de los préstamos que se consiguen a nivel nacional e internacional para esas inversiones de turismo, porque el Estado no se preocupa mucho por eso. El Estado vive más pendiente de la política que de la administración. Eso uno no lo puede desconocer. Entonces tienen también que capacitarse los inversionistas para saber eso. Muchas veces uno se asombra de ver que un dueño de un hotel, un prestador de servicios, un operador de servicios, no sabe los beneficios que le ofrecen porque no le llegan, no recibe esa información. Entonces, esa es una de las cosas que me decía Yomaira, que está interesada, es en que la gente conozca aquí esos destinos que tienen los auxilios y las colaboraciones del Estado. Vamos a tener unas 4 preguntas. Por acá seguimos el orden para que respetemos el orden y ya vamos para allá. Tenemos una pregunta acá, el señor, y enseguida retornamos acá. Sí, muy bien. Don Héctor, conocerlo, una pregunta. Sé que conoce así, pues, tantos países. ¿Cómo cree que perciben al colombiano en esos países cuando viaja?
cuando es turista, cuando es viajero, y si esa percepción nos ayuda o nos perjudica a la hora de traer turistas a Colombia. Hay países grandes donde no tienen la menor idea de quiénes somos nosotros. En China, en Japón, en Vietnam, en Indonesia. Ese tipo de países inmensos. ¿No? Colombia, muy bien, Colombia y eso, ¿dónde queda? No hay un conocimiento exacto de nosotros, con una desgracia más, que nos confunden con Colombia en los Estados Unidos. Entonces, y además eso no pesa más la imagen. Y cuando uno le entiende en Colombia, le hablan primero de Pablo Escobar. Eso, droga y Pablo Escobar. En segundo lugar, hablan de las Esmeraldas. De vez en cuando tiene unas sorpresas agradables y le voy a contar dos. Yo tengo un hijo que vive en China. El año pasado íbamos en un taxi conversando. El chofer del taxi se volteó y le preguntó que en qué idioma hablábamos. Le dijo que en español. ¿Y ustedes son españoles? Entonces él le dijo, no, colombianos. Paró el taxi. Lo paró y nos preguntó qué pasó con el león de rizos dorados que jugaba fútbol. Que un chofer de taxi le pregunte uno por el pibe. China puede desconcertante, pero no es habitual. Y yo llegué al Tíbet, tal vez fue en el año 99, llegué yo a Lhasa, la capital, y en la entrada del aeropuerto había una fotografía gigantesca de Higuita saltando el escorpión, con una leyenda que decía, bueno, Higuita, Colombian goalkeeper, pues, portero colombiano, y decía, el fútbol además de un arte es gimnasia. René Higuita, el nombre de René Higuita en la Tíbet, en un aeropuerto, ¿no? Pero esos son los casos excepcionales. Europa tiene imagen de nosotros hoy en día mucho más, porque tenemos los ciclistas, porque se tiene a García Márquez. García Márquez es un referente en el mundo culto. En el mundo que hay cultura es referente a García Márquez. Entonces eso nos ha ido promocionando. Es increíble, pero los ciclistas nos dan una imagen enorme en Europa. En el Asia es poco. Se le tiene más temor a nosotros en América y en parte de Europa. Los otros ni se fijan en eso. A mí me causa gracia cuando uno oye gente que dice en un partido de fútbol, el mundo está pendiente de este partido. Un partido a las 5 de la tarde aquí, que en China y en Japón y en Australia están en la madrugada. Seguro que no se van a levantar a ver el partido de fútbol. Esas son expresiones que no tienen validez, que no tienen el concepto de nosotros. Podríamos tener más adelante promociones, ya que tengamos un papa como los argentinos, que dicen que el Papa Francisco hizo ya el primer milagro, logró que en el mundo quieran a un argentino. Pero no hay realmente un concepto universal. Bueno, que seguía. Don Héctor, muchas gracias al municipio por esta invitación, a usted por honorarnos aquí con su presencia. Vengo del Peñol y una pregunta. ¿Será importante entonces que quienes dirijan la oficina de turismo de cada localidad sean profesionales, expertos, conocedores del área para poder vender lo que realmente hay de atracciones y de logística para no el visitante, sino aquel turista que realmente viajero que quiere venir a visitarnos? La respuesta es fácil, sí señor. Sí señor. Es indispensable que esos dirigentes, esos responsables administrativos municipales tengan conocimiento, tengan formaciones y que los conserven. Porque uno de los errores es que coge un municipio una persona, lo tiene 2 años, por ejemplo, en la dirección de turismo, lo envían a congresos, a foros, lo preparan y a los 2 años lo sueltan y traen otro que tampoco tiene información. Entonces es muy importante que haya estabilidad y que se tengan proyectos del Estado a largo alcance, que no sean proyectos de gobierno, es decir, mientras estoy en la alcaldía, sino que sea algo en beneficio de todo el municipio y de toda la industria. Eso es básico, unos proyectos a largo plazo, que haya corto, mediano y largo plazo. Sí, señor. Por acá el compañero que le ha tenido el micrófono nos había pedido la palabra y ya vamos para allá. Ahora ya no le digo a mi gente. Yo le agradezco al señor Héctor Mora porque vamos haciendo un magnate
eso y que ha sido altamente atendido y aclamado, pues escoja una regioncita de estas tan pequeñita. Yo le agradezco. Y la otra pregunta es, de todas formas, pues todos los que trabajamos esperamos descansar. Usted muy próximamente piensa descansar y dejar sucesores, quien siga con el mundo. Usted me puede contar a mí entre sus elegidos. Me encantaría descansarlo. Eso es fácil, lo que pasa es que si comienzas a viajar te echan de la casa. Claro que sí. Magnífico, se lo agradezco. Héctor, no, una preguntita nomás. ¿Cómo hacer para quitar ese estigma que tenemos en Medellín? Creía y en Antioquia, porque no sabía que aquí también existía del turismo sexual. Porque a mí me parece que eso no aporta nada a la región. Antes va en contra de los principios y los valores. Es muy difícil, después de que uno carga un estigma de esos, poderlos superarlo. Es difícil. Y el estigma del turismo sexual se ha vuelto un referente de Colombia en todo el mundo. Antiguamente, por ejemplo, lo tenía mucho Tailandia. Es que uno veía que en Alemania se organizaban excursiones en Alemania hacia Tailandia que incluían en la propuesta a una niña de 15 o 16 años. Entonces, en eso se necesita que los estados intervengan, que se tenga una seriedad, que haya una responsabilidad, porque con el cuento de que eso forma parte de la formación de la persona y de libre albedrío es una estupidez y es grave. Cartagena se ha visto muy afectada con lo del turismo sexual. ¿Qué se necesita? Formación en las niñas. Eso es básico. Y combatir la pobreza, porque una mujer adinerada que se vuelva diversa ya no lo hace por necesidad, sino por diversión. Pero pues eso es otra cosa. Pero el turismo sexual es grave y afecta a la imagen. Sí. Para ir concluyendo, acá tenemos la última pregunta. ¿Sí? Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Lorena Duque, soy también del municipio de San Rafael. Soy la presidenta en este momento de la Red Local de Turismo, que es una asociación de prestadores. Somos privados y pues yo solamente quería decir que me ha interesado mucho la posibilidad de que empecemos a articularnos también como región. Lo ha venido pensando las administraciones municipales. Se han hecho una cantidad de planes, existe la Ruta de Naturaleza, Aguas y Piedras, que está pensado en una lógica territorial, pero en la que debemos vincularnos también los prestadores turísticos, y a veces no lo hacemos no por falta de interés, sino porque no nos convocan. Entonces siento que este es un momento importante, que es como un momento de encuentro que puede desbocar nuevos procesos regionales en los que empecemos a estar más presentes los prestadores turísticos, los privados, también en relación con la municipalidad, sin esperar que el municipio haga todo por nosotros, pero sí exigiendo que lo haga también, ¿cierto? Que nos plantee propuestas, que nos dé capacitación, que si nos exige también nos proponga medios de la posibilidad de escucharlo a usted con su historia es muy interesante, pero yo sí pues aprovecho más porque Ramón, compañero además de la Red de Turismo, me torea que él lo diga. Creo que sí es muy importante que sigamos encontrándonos en procesos regionales y que podamos tener la posibilidad de agremiarlo. Yo pues me sorprendo mucho de ver la cantidad de personas que hay en Guatapé, pues lo sé, son muchos los prestadores, pero tenemos que seguir haciendo cosas juntos y articulándonos como región. Todos tenemos belleza paisajística, mucha oferta, pero a veces nos quedamos encerrados en lo pequeño. Tenemos que trascender, hacer una ruta de naturaleza y una ruta con mayor perspectiva. Yo quiero aprovechar, pues Yomaira me disculpará, pero estamos pensando la participación en ANATO y la estamos pensando como región también. Entonces es una oportunidad para que como ruta de naturaleza, aguas y piedras empecemos a articularnos, Peñol, Guatapé, San Rafael, que somos los municipios más cercanos, y que empecemos a plantear esas estrategias, ponernos ejercicios tan innovadores como los que nos proponían hoy en la mañana. O sea, paisaje tenemos, naturaleza tenemos, oferta tenemos que mostrarla de la mejor manera para vender también, y digo vender es generar ingresos para todos. Muchas gracias. El operador turístico y lógicamente el prestador de servicios es básico en el desarrollo del turismo.
de su responsabilidad y de la creatividad, depende en cierto modo de la política de turismo. Tienen que estar en cercanía, tienen que intercambiar opiniones, tienen ustedes que comprometerse a realizar eso que planteaba de programas y proyectos que sean respetados y que sean patrocinados también por el Estado. Bueno, a Héctor Mora, un agradecimiento muy especial por habernos acompañado en este día. ¿Cuántos países visitamos? La pregunta es, ¿por cuántos países nos paseó don Héctor Mora? Bastante, 107. ¿no? ¿Cierto? Entonces se nos fue volando, así como haciendo una analogía de su programa El Mundo al Vuelo con Héctor Mora. Un agradecimiento a él por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, sus viajes, sus anécdotas que definitivamente enriquecen mucho el trabajo que como operadores, como entes gubernamentales desarrollamos en torno al turismo. Vamos a invitar a Yomaira Rosales, secretaria de Turismo del municipio, para que nos cierre esta jornada y enseguida, apenas termine, pues como hay una actividad de moda, es tomarnos la selfie. Entonces nos subimos acá al escenario y nos tomamos una foto todos. ¿Entendido? Muy bien. Bueno,